Muy bien, seguimos. Estamos en Facebook, ¿eh? En donde estamos en CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, www.radionacional.com.uy por internet para el mundo, también por www.libertas.uy para el mundo, la página web de nuestra organización Libertas. Te decía Facebook en donde estamos, nuestro número de contacto es 093-829-272. La democracia y el Estado de Derecho. Un largo recorrido de Occidente ese, es un largo recorrido. Sabés que Montesquieu ha sido uno de los principales pensadores de la Ilustración en aportar las bases del Estado de Derecho y la democracia. Básicamente el concepto de personalidad del Estado. El Estado de Derecho y la democracia son un concepto occidental, solo occidental, y que ha recorrido un largo proceso. Un largo, y yo te diría, y tortuoso proceso, pero siempre claro en su horizonte de racionalización de la vida humana, bajo un régimen de igualdades ante el poder. Y el poder es ejercido por la ley, no por las personas. Y a su vez también es un largo proceso en el ejercicio pleno de las libertades, como epicentro de la razón de ser de los estados democráticos. La democracia, bueno, ya es rastreable en Grecia, pero es más identificable en la República Romana y en el derecho romano. Todo remite ahí, todo remite a Roma y al derecho romano. Por cierto, crecerán sus conceptos de representatividad, por ejemplo, la representatividad del poder, el concepto de igualdad ante la ley, del recurso de habeas corpus en un debido proceso judicial con la Magna Carta Libertatum, carta inglesa del año 1215, que inclusive se firma o se consigna como documento con un adjetivo en latín, libertatum, la Carta Magna, la Magna Carta de la Libertad en 1215 en Inglaterra, como así también surgieron varias cartas o decretas, como por ejemplo las cartas de León, de Castilla, de Cádiz, de Aragón, especialmente la Decreta de León en el año 1188. Luego vendrá la edad enciclopedista, ya en el siglo XVIII, y sus revoluciones modernas, y todo ello bajo los escritos filosóficos, jurídicos, sociales, políticos, de eminencias tales como Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu, que los estudió todos ellos, Diderot, Jean Le Rond d'Alembert, los padres de la independencia de los Estados Unidos, por supuesto, el gobierno de las leyes, como dice la Declaratoria de Filadelfia, y no de los hombres, y el principio de igualdad ante la ley y de representatividad del poder. Por lo tanto, el Estado de Derecho y la democracia parecen consubstanciarse ya en la concepción histórica y en el quehacer diario. No puede existir democracia sin Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho, de algún modo, está al servicio de una democracia representativa. Por otra parte, surgió el voto, pero era censitario, y bajo cruentas luchas y guerras civiles llegará a ser universal. En nuestro país también llegará a ser universal ese voto censitario que establecía la Constitución de 1830, luego será el voto universal y secreto. Largo camino, el de la democracia en Occidente. Solo Occidente concibió este tipo de gobierno, este régimen de convivencia entre ciudadanos en una nación o en una unidad territorial, jurídica y política como lo es el Estado. La gran pregunta es, ante la embestida de grupos y de organizaciones políticas colectivistas, corporativistas, el neomarxismo, instalados del Foro de San Pablo, el Grupo de Puebla, que está en una especie de guerra de bajo perfil o de guerra difusa en el continente, la gran pregunta es, ¿la democracia está en riesgo de ser perdida? ¿La democracia tal cual la conocemos? El Estado como persona jurídica forma parte esencial del concepto de nuestra democracia. Y es el concepto político del poder en el desarrollo conceptual de Occidente. El Estado, al ser persona jurídica, es responsable. El Estado puede ser sometido a juicio, pero el Estado es la primera persona jurídica, por excelencia, persona jurídica pública, que puede otorgar el reconocimiento a otras personas jurídicas. Por eso tenemos un Estado que debe ser responsable y responsable por sus hechos. ¿Y qué es el Estado? ¿Es una entelequia, una abstracción que nos sobrevuela? No, son todos
son todas las personas que ejercen el poder dentro de las instituciones del Estado, quienes deben rendirnos cuenta. Así lo estableció este gobierno, por ejemplo, con la rendición de cuentas y la obligatoriedad de la regla fiscal, por ejemplo. Ahí hay un claro motivo de análisis para entender esto que estoy diciendo. El Estado es en este caso todos nosotros, todos los habitantes, en la vida moderna de nuestros pueblos, haciendo uso de la soberanía para establecer un orden jurídico coactivo. Es el Estado el único que puede establecer ese orden jurídico coactivo. Es el Estado el que va a legislar las leyes. Es el Estado el que va a trazar políticas públicas. Y los antecedentes del Estado de Derecho Comunidad, bueno, precisamente estableciendo el principio de igualdad ante la ley, lo encontramos en la República Romana, fíjate vos, y en el derecho romano. Si bien la idea de democracia es anterior, y podemos ir hasta la Grecia antigua, es en Roma donde nace el concepto base del derecho de los ciudadanos como iguales, los ciudadanos romanos en aquel entonces. No era universal el concepto, pero sí el ciudadano romano y aquel que hubiera peleado, hubiera integrado las legiones, es decir, el ejército romano, y no fuera romano, fuera un gentil, podía pasar a la ciudadanía, podía obtener la ciudadanía romana para ser un hominem libero exhibendum. Este es el antecedente precisamente de lo que podemos decir el principio de igualdad ante la ley, pero básicamente del habeas corpus. El hominem libero exhibendum. Tres características notables tiene el Estado de Derecho y rápidamente a ellas. En primer término, el Estado es una persona jurídica, como te decía. Es la persona jurídica por excelencia. Si no fuera así, no existirían el resto de las personas que reconocemos como epicentros de derechos y libertades y a cada ciudadano con sus iguales derechos ante la ley. Son personas todos los individuos de la especie humana y se consideran personas jurídicas, por consiguiente capaces de derechos y obligaciones, las que el Estado reconoce. Por tanto, estamos las personas físicas y las personas jurídicas. El Estado es por excelencia la persona jurídica pública. Artículo 21 del Código Civil. El Estado es una persona jurídica. El estatuto constitutivo del Estado es la Constitución de la República, dice el artículo 21, y remite claramente como código de organización de nuestra actividad civil a la Constitución como la carta que establece la personalidad precisamente del Estado, su personería jurídica, la asociación libre de todos los ciudadanos. Artículo primero. Esta persona jurídica, Estado, es la única que no requiere el reconocimiento del Estado, porque es el mismo autodenominado por un principio de soberanía. En segundo término, el Estado tiene que establecer, para ser un Estado de Derecho, el principio de igualdad ante la ley, artículo 8 de la Constitución. Todos somos iguales ante la ley, quiere decir que todos bajo la misma circunstancia seremos pasibles de ser juzgados por la misma ley, o seremos también tributarios de beneficios legales en las mismas circunstancias. En tercer término, todo ordenamiento jurídico que se precie de ser un Estado de Derecho y que reconoce y protege las libertades individuales, debe prescribir en su Carta Magna, vale decir, en su Constitución, el derecho de habeas corpus. ¿Qué es el derecho o el recurso de habeas corpus? Bueno, proviene del ad civiciendum, que es algo así como el remedio que tiene el cuerpo social del Estado de Derecho cuando hay un mal procesamiento o se ha enjuiciado mal a alguien. El derecho del ciudadano detenido o preso a comparecer inmediatamente y públicamente ante un juez o tribunal para que oyéndolo resuelva si su arresto fue o no legal. Habeas corpus, el cuerpo libre para exponer los argumentos de su libertad y de su inocencia. El artículo 17, precisamente de nuestra Constitución, en la sección 2, Derechos, Deberes y Garantías, capítulo 1, formula constitucionalmente el habeas corpus. En caso de prisión indebida, el interesado o cualquier persona podrá interponer ante el juez competente el recurso de habeas corpus, a fin de que la autoridad aprehensora explique y justifique de inmediato el motivo legal de la aprehensión, estándose a lo que decida el juez indicado. El habeas corpus, que nació por allá por el siglo XVIII, va a ser consagrado legalmente por leyes especiales en Inglaterra
en los años 1640, 1679 y 1816, bueno, se va a ejercer a través de los rights, de los derechos a defender las libertades individuales, y va a aprender en todo Occidente este concepto del habeas corpus, al extremo de que nuestra Constitución lo tiene en el artículo 17 y consagra así a un Estado constitucional de derecho. Cuando te juzgaron mal o te pusieron preso sin ninguna justificación legal, tenés el derecho del habeas corpus. En nuestro país hay juicios por crímenes de lesa humanidad que no se ajustan a derecho. Gran pregunta. En nuestro país, hoy por hoy, ¿hay crímenes de lesa humanidad o enjuiciados por crímenes de lesa humanidad que no se ajustan precisamente al Estado constitucional del derecho? La pregunta, la gran pregunta es, ¿esto ocurrió en nuestro Estado de Derecho con juicios por crímenes de lesa humanidad ante militares ya en retiro y policías en retiro, básicamente ancianos ya en retiro, y que hoy se encuentran presos en Domingo Arena? Sus abogados acusan que sus derechos de habeas corpus o el recurso del habeas corpus, derecho a presentar ese recurso de habeas corpus, fueron rechazados de plano por los jueces en las causas penales que les imputan estos delitos de lesa humanidad. Una vez creadas las fiscalías especializadas en crímenes de lesa humanidad en uno de los gobiernos de Tabaré Vázquez, bueno, estas fiscalías comenzaron a perseguir a personas, ya militares en retiro, por crímenes cometidos en los años 1973, periodo 1973 a 1985. Un principio general, universal del derecho penal, consagrado en nuestra Constitución, establece que no hay retroactividad de la ley penal más gravosa o más grave. Por lo tanto, no hay retroactividad de un delito que haya sido concebido en un periodo o en un tiempo determinado hacia el pasado. Si no, estaríamos violando todos estos principios que te acabo de enunciar de un Estado de Derecho que nos da la garantía de ser todos iguales ante la ley, de proteger nuestras libertades, de tener un debido proceso y de aplicarse el recurso del habeas corpus cuando sos privado de tu libertad o enjuiciado por un crimen que no cometiste. El Estatuto de Roma, al fundarse en el año 1998, establece con claridad en su artículo 11 este principio de la no retroactividad de los delitos de lesa humanidad. Los delitos de lesa humanidad no son retroactivos, y remite además el Estatuto de Roma a la Corte Internacional Penal a que estos delitos, el elenco de los delitos de lesa humanidad, serán vigentes una vez que el Estado Nacional, en su plena soberanía, como Estado de Derecho, ratifique o suscriba ese tratado o ese estatuto. Uruguay, como país soberano, como Estado de Derecho soberano, lo hizo en el año 2006. Por lo tanto, a partir del año 2006, son enjuiciables casos por delitos de lesa humanidad. Gran pregunta, además, si acaso del 2006 para acá hubo casos juzgados por delitos de lesa humanidad. Torturas, privaciones de libertad, secuestros extorsivos. ¿Cuántos hemos visto en estos años? ¿Ha ocurrido que fiscalías especializadas en los delitos de lesa humanidad hayan investigado con celo, con preocupación o con ocupación técnica y con oficio judicial esos casos? Sin embargo, vemos que estas fiscalías especializadas en el crimen de lesa humanidad se han remitido a la búsqueda de delitos para los años 1973 a 1985. Una flagrante violación de nuestro Estado de Derecho, de parte de las fiscalías especiales de crímenes de lesa humanidad. No escucho yo, creo que ustedes tampoco, a la gran prensa abogar por estos derechos, más allá de si son militares o no son. Yo no estoy abogando por militares ni por policías, estoy hablando de nuestro Estado de Derecho. Mañana te puede tocar a vos, a mí. ¿Podemos estar entonces en una especie de libertad condicional porque se aplican arbitrariamente, por ejemplo, las tipificaciones de delitos de lesa humanidad u otro tipo de delitos? Estas personas, estos ciudadanos uruguayos, ¿no son iguales ante la ley? ¿Se les aplica retroactivamente delitos que no se pueden aplicar retroactivamente por ser un delito nuevo y grave como el de lesa humanidad? No existía en esos años ese delito.
Así lo establece el derecho penal, la no retroactividad de la pena más gravosa o del delito más grave o el delito que no existía, y sí la retroactividad de la ley más benigna, el principio de la benignidad. En dichos juicios, además, se rechazó el habeas corpus. Por cierto que surgen muchas preguntas aquí, muchas preguntas que son dignas de profundos estudios al respecto. ¿Cómo es posible, por otra parte, que se rechacen los recursos de habeas corpus ante una aberración judicial de este tamaño? ¿Qué se persigue con juicios que alteran los principios básicos de un Estado de Derecho? Algunas voces se hicieron sentir en algunos programas periodísticos independientes, desde un periodismo radial independiente como es este, por ejemplo, o en redes, pero no así de parte de la prensa grande de nuestro país, que insiste en llamar abiertamente y de modo indudable, digamos, como criminales de lesa humanidad, instalándose un relato por años ante la opinión pública que nada sabe de todos estos pormenores de un Estado de Derecho y de los principios que informan al Estado de Derecho y principios constitucionales ante los cuales nada puede estar por encima. Siquiera una fiscalía organizada, siquiera una ley como la 19.950 o 550, no recuerdo exactamente el número, a la cual inclusive estudia el ex fiscal como es el doctor Gustavo Subía, quien publica en su Twitter artículos muy interesantes respecto de este tema. Hoy incluso están juzgados por convicción personal de los jueces, cuando se establece en el propio Estatuto de Roma que deberán ser juzgados por los delitos de lesa humanidad con prueba suficiente, con una carga probatoria suficiente, como así ocurre en todo debido proceso. El juez te puede juzgar si tiene la suficiente prueba que lo induzca entonces al convencimiento, pero a través de la etapa probatoria, de la prueba suficiente que demuestre que sos culpable. Acá son juzgados por convicción, procesados, no juzgados, y a su vez quedaron presos, les privaron la libertad. ¿No será acaso que la violación o digamos, el cometimiento de delito de lesa humanidad lo están haciendo los propios fiscales y jueces al rechazar el habeas corpus, al juzgar indebidamente por delitos del pasado, cuando no estaba tipificado el delito de lesa humanidad, juzgarlos por el delito de lesa humanidad sin los recursos que corresponden y privados de su libertad? El artículo 26 de la Constitución dice que la cárcel no tiene que ser motivo de martirologio, sino de reeducación. ¿Y cómo se podrá reeducar a personas ya de 80 años, octogenarios, que están prácticamente despidiéndose de la vida? ¿No es acaso el efecto que se produce el martirio para esas personas y sus familiares? Gran pregunta, un debe enorme que tiene nuestro Estado de Derecho, es realmente un tema grave, porque el Estado de Derecho se debe aplicar para todos por igual bajo el principio de igualdad ante la ley. Y cuando ese principio de la igualdad ante la ley es violentado, es violado, por el motivo que sea, tenemos todos nosotros el recurso del habeas corpus, el cuerpo libre para presentar prueba y presentar argumentos jurídicos de que somos inocentes y estamos mal juzgados y no podemos perder así nuestra libertad. Evidentemente es un tema que vamos a seguir en el programa, porque esto viene también a cuento de esos dichos de la doctora Graciela Bianchi cuando planteó que el Poder Judicial de nuestro país está tomado por una izquierda muy ideologizada. Y quizá tenga razón, y quizá cuente con el respaldo del gobierno, porque no olvidemos que es la primera senadora del país y la tercera en importancia dentro del Partido Nacional. Sin embargo, escucho opiniones que salen como opiniones muy técnicas, muy acabadamente técnicas, planteando el ninguneo a los dichos de la doctora Bianchi, como que todo eso es una especie de circo, una especie de, digamos, de circo político que no va a lo medular, que no va al asunto serio. Sin embargo, yo te voy a decir, para cerrar esta nota, lo que acá plantea el doctor Gustavo Subía, que ratifica esto que yo te digo. Vamos a ver si lo encuentro por acá. El doctor Gustavo Subía, que en calidad de, de abogado, por supuesto, y de ex fiscal de la Nación, establece que están prohibidos
juicios en comisión para juzgar cosas pasadas. Artículo 19 de la Constitución. Por la ley 19.550, mirá vos, acá tengo el número, se creó la Fiscalía de Lesa Humanidad para delitos que no son perseguibles ahora por ser delitos anteriores al año 1985. Esto lo dijo la Suprema Corte de Justicia, declarando la inconstitucionalidad de esos juicios o de esta ley cuando establece que se deberán perseguir crímenes de lesa humanidad hacia esos años. El Poder Ejecutivo de aquella época promulgó la ley, estamos hablando de un Poder Ejecutivo de Tabaré Vázquez, la ley 19.550, que faculta a la Fiscalía General de la Nación a la transformación de una Fiscalía Letrada Nacional en una Fiscalía especializada en crímenes de lesa humanidad. La Fiscalía Especializada tiene competencia exclusivamente en todas las causas penales referidas a las violaciones de los derechos humanos ocurridas durante el periodo comprendido entre el 27 de junio de 1973 y el 28 de febrero de 1985, el periodo de dictadura militar, y que estén en trámite o que se inicien en los juzgados de todo el territorio nacional, determina el articulado legal. Esta ley, dice la Suprema Corte de Justicia, es inconstitucional. Por más fiscalías especializadas y ley 19.550, y que establezca además el cometido específico de estas fiscalías de perseguir a todas aquellas personas por causas penales referidas a violaciones de derechos humanos entre los periodos 1973-1985, es absolutamente inconstitucional y además es ilegal hacer este tipo de fiscalías. ¿Escuchaste a alguien que hable de esto en la prensa? ¿Escuchaste a algún periodista importante, canales de televisión, por ejemplo, que consulten a constitucionalistas, a exfiscales, a abogados penalistas, inclusive que consulten a personalidades del exterior, a prestigiados, digamos, penalistas o constitucionalistas respecto a este tema, al tema de la no retroactividad de la pena más grave o del delito gravoso? No se puede aplicar un delito que en nuestro país comienza a existir en el 2006 y crear por ley fiscalías que salgan a perseguir delitos cometidos en el periodo 1973-1985. Una aberración, un órgano extraño, un virus legal metido dentro del organismo de nuestro Estado de Derecho. La seguimos mañana. Yo les agradezco un montón a ustedes, y por supuesto, una vez más, un gran 2022. Mañana, otra vez a las 10 de la mañana por CX30, para seguir sabiendo, o seguir preguntando por lo menos, en dónde estamos. Chau.